Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico, en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En la Eucaristía Dominical se proclamará el Evangelio del capítulo 1, versículo 21 al 28. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un fuerte alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando los primeros pasos de Jesús en su ministerio público. La semana pasada habíamos escuchado cómo Jesús llama a sus primeros discípulos y ahora escuchamos un poco de su labor evangelizadora dentro de una sinagoga. Jesús acude a la sinagoga como un judío piadoso. Él era un judío cumplidor de la ley. Era un judío que entendía muy bien la necesidad que todos tenemos de este contacto cotidiano con el Señor, y especialmente a través del culto semanal. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos semana tras semana. Jesús se dirige a la sinagoga y se pone a enseñar, dice el Evangelio de San Marcos. Se puso a enseñar. Esta era una de las labores fundamentales de Jesús en su ministerio público, la enseñanza. Jesús enseña porque ha venido de parte de Dios para mostrarnos el camino que lleva al cielo. La enseñanza de Jesús es eficaz. Es una enseñanza que nos transmite la vida en plenitud. La enseñanza de Jesús es una enseñanza nueva, porque no es como la que transmitían los escribas y fariseos. La enseñanza de Jesús es nueva porque viene de parte de Dios. Es una enseñanza que se da con autoridad porque Jesús libera, como veremos enseguida. Enseñar. Qué importante es comprender que nuestra fe cristiana también es enseñanza. No solamente una vida más o menos cómoda de acuerdo a ciertos principios que nos acomoden, no, también es enseñanza. Tenemos que conocer nuestra fe cristiana, la enseñanza que Jesús nos ha transmitido a través de su iglesia. Y hoy escuchamos la enseñanza de Jesús a través del Papa, a través de los obispos, a través de los sacerdotes. Escuchamos la enseñanza de Jesús a través de los documentos del magisterio pontificio, a través de los documentos que publican los obispos, a través de los documentos que publican las conferencias episcopales, los obispos de una nación y también el obispo diocesano, a través de los diferentes dicasterios que tiene la Iglesia, que constantemente están publicando documentos que nos van diciendo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar en todos los órdenes de la vida. Qué importante es la enseñanza. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús es una enseñanza que tiene la fuerza que viene de Dios. Ciertamente que Jesús enseña con coherencia, Jesús enseña con humildad, con sencillez, pero enseña con verdad lo que viene de parte de Dios. Por eso es una enseñanza distinta, con autoridad. Y luego nos dice el Evangelio que Jesús no se limita a enseñar con palabras, sino también lo hace con obras. Porque dice el Evangelio que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido a acabar con nosotros?
ya sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio no se equivoca. Jesús ha venido a acabar con él. Ha venido a acabar con el mal. Ha venido a acabar con el reino de Satanás. Ha venido a acabar con el dominio del pecado y de la muerte en el mundo. Pero el demonio logra a veces inculcar en los hombres una tentación, una inquietud, una duda, porque nos hace creer que acoger a Jesús, que aceptarlo en nuestra vida, es renunciar a nuestra libertad o a nuestra felicidad. Es un error, es un engaño de Satanás. A veces creemos que acoger a Jesús, como dice el enemigo, es acabar con nosotros. Jesús viene a liberarnos, no viene a esclavizarnos. Jesús viene a llevarnos a plenitud, viene a hacernos felices. Por eso, no caigamos en la tentación del enemigo. Acoger a Jesús, seguir sus pasos, escuchar y poner en práctica sus enseñanzas siempre será camino de libertad, camino de verdadera felicidad. Luego dice entonces el Evangelio que Jesús no dialoga con Satanás, inmediatamente le dice, cállate y sal de él. Como dice el Santo Padre, el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga, con Satanás no se dialoga. El demonio quiere entablar un diálogo con Jesús y Jesús no lo permite. Inmediatamente lo manda a callar y le manda salir de él. ¿Cómo será de poderosa la palabra de Jesús? Que el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él inmediatamente. Y ahí nos damos cuenta entonces de el poder de Jesús. Debemos confiar en Jesús, debemos acudir a Jesús si queremos vencer el mal que a veces está en nuestra vida, que a veces se presenta de diferentes formas. Tenemos que confiar en Jesús y acudir a Él. Por eso la confesión es tan importante, por eso la comunión es tan necesaria. Teniendo a Jesús con nosotros podemos vencer al enemigo. Y luego dice el Evangelio que todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. La obra de Jesús no solamente se lleva a cabo a través de palabras, sino también a través de acciones. Es que el reino se hace presente a través de obras y palabras, a través de palabras y obras. Y recordemos que las dos principales obras de Jesús son las curaciones de los enfermos y las expulsiones de los demonios. Son las principales obras que hacen presente el reino de Dios, y aquí vemos una de ellas. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía, porque efectivamente había llegado a ellos el reino de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Con la presencia de Jesús en nuestra vida, el reino de Dios ha llegado. Por eso, hagamos presente a Jesús en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, precisamente para que el reino de Dios se vaya construyendo, se vaya edificando, se vaya extendiendo en el mundo, porque el reino de Dios se construye con nuestra colaboración. Así ha querido Jesús. Hagamos presente el reino pidiendo la enseñanza de Jesús, hagamos presente el reino de Dios a través de nuestras obras y palabras, porque es la mejor manera de agradar al Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un feliz día del Señor. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.